Un segundo. Porque tengo que abrirlo. Gracias. Ahí estamos. Bueno, como vimos lesiones, todo tipo de lesiones y demás, ahora vamos a ver lo que es la rehabilitación, ¿sí? Post lesión, habíamos dicho que... A ver si puedo agrandarlo. Ahí está. Bueno, la persona, ¿sí? Lesionada, ya tuvo la lesión y ahora, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es rehabilitación. Cualquiera fuera la técnica, ¿sí? Es importante conocer esto, ¿sí? La fisioterapia, en este caso, por ejemplo, constituye una de las claves básicas dentro del proceso terapéutico de rehabilitación. Es un tipo de rehabilitación, ¿sí? Es importante conocer las distintas técnicas y saber indicarlas, o sea, saber qué es lo que hace cada técnica, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la patología, o sea, qué tipo de lesión tuvo, para saber y tener conocimiento. O sea, esto está redactado como para que nosotros diéramos el tipo de terapia que deberíamos dar al paciente. Pero obviamente, de nuestro lugar, lo que vamos a hacer es conocer, ¿sí? Tener conocimiento de todo lo que va a suceder, ¿sí? Después, bueno, vamos a tener también en cuenta el momento oportuno dentro del tratamiento, cuándo se va a realizar tal terapia y por qué, ¿sí? De acuerdo a las características, como dice acá, individuales de cada persona, cada paciente, y las contraindicaciones de cada uno, qué es lo que puede complicar o beneficiar al tratamiento, ¿sí? Lo que es las contraindicaciones tiene que ver con eso, qué contraindicación tiene este tratamiento que le vamos a dar al paciente, o vamos a saber que le están haciendo, ¿no? En este caso, y por qué, si es conveniente o no. Lo importante de todo esto es de que nosotros vamos a aprender para tener en cuenta cuánto tiempo va a tener la persona, en este caso el jugador, de rehabilitación, y por qué. Obviamente esto tiene objetivos en tiempo, en condición, ¿sí? Todo va a depender de la característica de la patología que le esté sucediendo a la persona, del tipo de lesión que tuvo. Bueno, ¿qué es la rehabilitación? Es la restauración de la persona, ¿sí? Hasta sus máximos límites posibles, ya sea físico, mental, social, vocacional, económico. Se ve muy feo el Power, no sé por qué, yo lo tenía armado, pero bueno, para la próxima clase les voy a armar otro más lindo, porque la verdad es que se ve muy feo. Igual, agrandado creo que se llega a ver bien, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Bueno, gracias, Juan. El gran inválido es incapaz de volver a un camino normal de vida, aún después de la aplicación de tratamientos médicos y quirúrgicos. Entonces necesita rehabilitación. Relacionado al fútbol, hay procesos quirúrgicos que muchas veces tienen una gran discapacidad, ¿no? Entre comillas, de poder volver a retomar una actividad normal. Por eso depende del caso, ¿no? Hay que hacer algún tipo de rehabilitación más específico y más enfocado a la prevención de la salud, sí, a la rehabilitación y posterior prevención que a la vuelta al campo de juego. Bueno, hay que tener en cuenta los medios a desarrollar sus talentos y habilidades para ser devueltos a su anterior situación social y situación en la vida, situaciones no equivalentes. Bueno, esto tiene que ver porque hay distintos, ya le digo, este Power está enfocado en términos generales, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes con ACV, que quedan con la condición física paralizada, pacientes con algún tipo de accidente severo, entonces es como muy amplio todo esto. ¿Qué pasa generalmente con los jugadores de fútbol? Sí que tienen una lesión generalmente muscular, ósea, o de un tipo que no los condiciona y no nos imposibilita volver a jugar. Pero bueno, ustedes van a ver esto que es muy específico para cuestiones más severas, ¿sí? Que ya involucra lo neurológico, lo social, un montón de otras cuestiones. Bueno, tipos de rehabilitaciones hay un montón, ¿sí? Hay tratamientos que, bueno, rehabilitación pediátrica, ortopédica, en el adulto mayor, ¿sí? En el adulto mayor es cuando tienen algún tipo de patología, ¿sí? Sufrieron alguna patología en donde después necesitan ser rehabilitados para tener una condición física óptima, ¿sí? O para recuperar su actividad normal, ¿sí? Bueno, rehabilitación laboral, rehabilitación de un paciente quemado, esto es sumamente enriquecedor saber de esto, pero bueno, solo vamos a saber que hay, o sea, estos son ejemplos de que existen, ¿sí? Bueno, rehabilitación de pacientes con cáncer, ¿sí? Porque ellos también, todo esto imaginen que es volver a empezar. Tiene que ver con cuando una persona tiene una actividad física normal y de repente tiene una condición, ya sea un paciente quemado, ¿sí? Una condición aguda, que obviamente lo va a trasladar a lo que es algo crónico de por vida, ¿sí? Son cuestiones que, igual que el paciente con cáncer, una persona que no normal, o sea, sin esta patología, contrae cáncer y bueno, después tiene que hacer un tipo de rehabilitación, ya sea físico, es cualquier tipo de rehabilitación que amerite que el paciente tiene que ser tratado con un tipo de rehabilitación, ¿sí? Bueno, rehabilitación, espasticidad, esto tiene que ver con el entumecimiento, cuando los músculos se quedan contraídos, ¿sí? Quedan rígidos. Son un montón de tipos de rehabilitaciones que hay que tienen que ver con el fútbol, pero es necesario que lo conozcan. ¿Qué es lo importante de todo esto? Situar el enfermo en los límites máximos de su capacidad. O sea que vamos a tratar de que llegue al límite máximo de su capacidad durante el proceso de rehabilitación. En la frontera mínima de su discapacidad, ¿sí? Que se reduzca la discapacidad que está teniendo en ese momento. Ahora sí, imaginémoslo que todo esto estamos relacionándolo con el jugador de fútbol, así que tiene una limitación, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de reducir al mínimo el riesgo que tenga alguna discapacidad producto de esa lesión que tuvo. Eh, bueno, cualquier acción fisiológica se adaptará, o sea, se van a adaptar, ¿sí? A las características del proceso patológico a tratar, que estamos tratando, por esa razón, lo vamos a adaptar, o sea, el terapeuta, ¿no? Obviamente lo va a adaptar al paciente, ¿sí? Ni las características necesarias personales de cada paciente, ¿no? De acuerdo a imagínense que le dan, no sé, 15 sesiones de kinesiología post, no sé, una distensión muscular, porque bueno, obviamente ese músculo se tiene que rehabilitar. Bueno, en ese caso lo que siempre se adapta a la condición del paciente. Eso es lo que queremos
decir en este caso. Después hay muchos tipos, ¿sí? Muchos tipos de terapias. Nosotros vamos a enumerar esta que es importante, ¿sí? Cinesioterapia, hidroterapia, masoterapia, bueno, van a ver que hay distintos tipos, ¿sí? Ahora vamos a desarrollar a cada una, pero kinesiología, fisiología, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y vamos a desarrollar un poquito más, porque es lo más relacionado a lo que es las lesiones deportivas, que es lo que vimos anteriormente. Bueno, acá la cinesiterapia lo que trata, lo que me parece, es parte de la medicina física que utiliza el movimiento como tratamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con el movimiento, ya sea de manera pasiva o de manera activa. De la manera pasiva, bueno, el paciente, ¿sí? El paciente actúa de manera voluntaria y colabora con el tratamiento. De manera pasiva hay varias maneras que lo hace puede ser con ayuda, con aparatología, o con movimientos indicados por el terapeuta, ¿sí? Pero lo que se va a tratar es esto, ¿sí? El movimiento, que no perder la capacidad de movimiento, que es lo que nos provoca el entumecimiento, ¿sí? Esa contracción que después nos cuesta un montón recuperar. Imagínense que una persona que está rígida por alguna razón o condición, ¿no? Acá vamos a sacar un ratito al deportivo, pero que tiene una condición o una fractura, imagínense un adulto mayor, ¿sí? Con una fractura de cadera. Eso es terrible, o de algún miembro inferior. Ese miembro inferior, ¿sí? Esas piernas o esa cadera queda inmóvil por mucho tiempo. Entonces, hasta que eso se rehabilita. La fractura de cadera, imagínense que no es un ejemplo, ¿no? No se inmoviliza, ¿sí? A diferencia de las extremidades que se movilizan con yeso, con una félula, bueno, depende de lo que indique el traumatólogo. Pero en el caso de lo que es fractura de cadera, no se inmoviliza. ¿Y qué pasa con esto? El paciente obviamente necesita imperiosamente estar inmóvil, ¿sí? Por su medio y aparte el gran dolor que genera esto. Esto pasa mucho en los adultos mayores cuando se caen. Inclusive cuando se caen de su propia altura, se tropiezan y caen de cadera y se fracturan, creo que es terrible, porque muchos de ellos por no tener esta rehabilitación post tratamiento, ¿no? Una vez que ya hizo el tratamiento de reposo y demás, quedan inmóviles, ya no vuelven a caminar nuevamente. Y esto tiene mucho que ver con el tiempo de tratamiento que se le hizo durante la lesión, ¿sí? Es importantísimo. Y la inmovilidad. Imagínense que una persona en cama, ¿no? Inmóvil, porque no se puede mover por la condición que está teniendo, hay que girarlo, acompañarlo. Y esto requiere de un operador, ¿sí? En el caso de no sé, un familiar, algo general, ¿no? Porque, bueno, uno obviamente convive con la familia, que es el que se ocupa de la rotación, del cambio, de la higiene y demás. Y esto genera un gran dolor. Imagínense que no pueden, por indicación, ¿no? No pueden tener movilidad, mover las piernas, obviamente por caminar. Entonces, todas las dos extremidades de la pierna, las extremidades inferiores, quedan inmóviles por mucho tiempo. Cuando otras personas, ya que son carentes de masa muscular, de movilidad, ¿sí? La movilidad que se perdió durante todo ese tiempo y ya la que viene por su condición de edad, no tienen la misma movilidad. Pasa que estas personas, muchos, no vuelven a retomar una vida normal, o sea, caminar, inclusive hasta ese límite, hasta caminar, porque no tienen la fuerza, ¿sí? Por eso es tan importante la rehabilitación, en todos los casos, ya sea algo severo, como esto que les estoy contando, como algo más leve, ¿sí? Recuerden también que hablamos de todo lo que es patológico, tiene un estadio de gravedad, puede ser leve, moderado, severo. Lo que más tiempo lleva la rehabilitación es lo severo. Entonces, vamos a hacer mucho hincapié ahí, y ahí es donde más se tiene que trabajar. Con una lesión en lo deportista, por ejemplo, así sea leve, obviamente el trabajo va a ser, perdón, va a ser constante, ¿sí? La terapia indicada va a tener que ser, obviamente, muy focal, para que pueda recuperar esa movilidad que perdió y obviamente, el rendimiento, ¿sí? Porque es volver a empezar, siempre es un volver a empezar cuando uno queda por un tiempo más inmóvil, de alguna manera. Con respecto a la cinesioterapia, tenemos distintos tipos de tratamientos, así como todos se dividen por niveles, ¿sí? En este caso va a ser a nivel preventivo, paliativo y curativo. Preventivo es lo que nosotros vamos a evitar post-lesión, ¿sí? Ya el paciente está lesionado, o sea, estamos hablando de un tercer nivel, ¿sí? Entonces, preventivo vamos a tratar de mantener la extensibilidad de las extremidades del músculo, o sea, para evitar que en el caso de circular, ¿no? Que se contraiga ese músculo, que pierda la movilidad, la flexibilidad, eh, la retracción, ¿sí? Vamos a intentar lograr eso, ¿sí? Evitar la retracción y pérdida de esquema corporal, obviamente, que quede alineado, como anteriormente lo era. Utilizar el síndrome de inmovilización de cualquier etiología. Útil para síndrome de inmovilización de cualquier etiología. Esto lo que quiere decir es de que lo que decía siempre, cuando una persona está inmóvil, ¿sí? Por un tiempo, no importa lo que sea, la etiología que sea, queda inmóvil y eso lo tenemos que volver a trabajar para que vuelva a su actividad normal, o mejor, muchas veces. Si hay alguna cirugía con alguna prótesis, muchas veces con un buen trabajo, ¿sí? Desde el tratamiento, durante la lesión y posterior en la rehabilitación, se hace un buen trabajo en paralelo y en conjunto, ¿no? Con el tiempo esperado, con todo como corresponde, muchas veces tiene mejor reacción inclusive que anteriormente. Es importantísimo. Preventivo. Paliativo. ¿Qué vamos a tratar en lo que es paliativo? Vamos a tener los efectos de la enfermedad. Por ejemplo, en enfermedades reumatológicas, la movilización pasiva para mantener la movilidad articular. Acuérdense, lo pasivo, ¿sí? Necesita que el operador, el paciente colabore con el operador, ¿sí? Por ejemplo, enfermedades de la infancia, tratamiento precoz, piaquino, parálisis. Bueno, esto tiene mucho que ver ya con el congénito, ya cuando uno nace con alguna condición donde necesita tratamiento y esto generalmente dura mucho tiempo. Quizás lo acompaña a lo largo de toda su vida, ya cuando tenemos una enfermedad eh, eh, congénita, ¿sí? Ya nacen con alguna patología donde posteriormente necesitan terapia de distinto tipo, cirugías y demás. Como esto, que es el piaquinovaro, es en las próximas fotos que está. Mira, esto es una condición genética congénita, perdón, no genética, congénita, ya nacen con esta lesión, ¿sí? Y esto, a medida que va creciendo, se va tornando con múltiples intervenciones quirúrgicas. Puede llegar a tener, obviamente, muchas cirugías con un acompañamiento paliativo, ¿sí? Para atenuar los síntomas, ya sean físicos más
el dolor, ¿no? Obviamente tiene una condición crónica con dolor. Entonces lo que se trata es que el tratar la enfermedad en este caso y, bueno, posteriormente acompañar ¿no? a lo que es el paliativo. Bueno, esto ya sea obstétrico, enfermedad reumática, ¿sí? Cuando está en la degeneración ósea, así que se va produciendo esa deformidad, bueno, esto lleva un tratamiento paliativo, ya sea para atenuar los dolores, como les decía, como para evitar la progresión de la enfermedad. Son enfermedades degenerativas, el reuma, ¿sí? Eso va avanzando, sí se puede mantener, es algo crónico, se puede mantener, atenuar el dolor, con corticoides y otros tratamientos se puede, de alguna manera, no corregir, pero sí mantener, ¿sí? En lo que es el reuma. Mantener esos huesos que no tengan tanto dolor, tanta inflamación, pues es muy doloroso. Imagínense que es como que un hueso se vaya torciendo lentamente fisiológicamente, o sea, eso duele. Y después lo que tenemos es los curativos, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a trabajar un poquito más. Y bueno, vamos a trabajar la cinesioterapia, que es lo que más se utiliza. Bueno, ¿qué queremos con esto? Recuperar la movilidad articular, ¿sí? Recuperar el movimiento como antes, o mejorarlo, ¿sí? Aumentar el trombofismo y potencia muscular, ¿sí? Mejorar los estímulos informadores del movimiento. Todo con el objetivo de minimizar los riesgos de que quede algo crónico. Eso es importante. La movilidad poco desarrollada dificulta o impide el aprendizaje de determinadas habilidades de los movimientos. Cuando una persona, por ejemplo, no tiene una movilidad, ¿sí? O sea, tiene una movilidad poco desarrollada, va a ser más difícil, ¿sí? De que realice algún tipo de movimiento que lo pueda aprender, ¿sí? Que lo pueda aprender como una habilidad. Si la amplitud es limitada, se obstaculizará el desarrollo de otras cualidades como fuerza, velocidad, resistencia, coordinación. Tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Es importante que se trabaje y se desarrolle el movimiento, de todos los aspectos, lo muscular, lo articular, lo óseo, ¿sí? Fíjense que van a trabajar todos los sistemas juntos, o sea, relacionados a lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, empeoramiento de la calidad de ejecución del movimiento, esto es lo que hace si nosotros nos quedamos inmóviles. Ustedes fíjense que si quedan mucho tiempo, yo creo que les pasa mucho, a todos nos pasa, porque me incluyo, de que si te quedas mucho en la misma posición, después te cuesta retomar el movimiento. O te quedaste mucho tiempo sentado en la misma posición y después te levantás, uno se levanta y sale corriendo, porque no queríamos de caer al piso. Pero claro, uno se levanta, se para, camina y si quiere realizar alguna actividad, pero, y es un poco corto tiempo que uno está teniendo reposo. Imagínense una músculo articulación que esté, o de óseo, que esté paralizado mucho tiempo. Eso es sumamente doloroso y hay que trabajarlo un montón. Con ejercicios, ahí vamos a ver un poquito más de todo eso. ¿Vamos bien? ¿Alguna preguntita? No, de mi parte no, profe. Bien. Veo que se fueron sumando más. A ver. Hola, Adrián. ¿Y quién más nos acompaña? Porque no tienen el nombre en el... Yo siempre, profe. Aparece mi apellido, no sé por qué. Ah, bien, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tienen un diálogo ustedes, ya viene en el link de las clases que terminan tarde, como las 10 de la noche, ¿no? Tipo 11, más o menos. Uf. Bueno, ya les queda poquito. Ustedes son el grupo que ya están por recibirse, nada. Por suerte, se hicieron largos estos años, pero bueno, ahora van a ver su fruto, muy pronto. Bueno, vamos, seguimos con esto. Hay que silenciar el teléfono porque... Un segundo, chicos. Silencio. Tengo un teléfono nuevo, porque se me rompió el otro, y la verdad no lo... nada, no sé ni cómo silenciarlo. Así que estoy aprendiendo mi cerebro. Bueno, vieron que les habíamos hablado de cinesioterapia, sí, mesiterapia, lo digo muy rápido para que no se entiendan. Lo vamos a trabajar de manera pasiva, de manera activa y de manera forzada, ¿sí? Acuérdense de que con los movimientos, para recuperar esos movimientos se trabaja la parte articular y muscular, obviamente la ósea también. Bueno, la parte pasiva, ¿sí? Es la que va a utilizar el operador, o sea, la persona que le ayuda a la rehabilitación, con ayuda del paciente. Con diferentes técnicas, ¿no? La activa dijimos que era la parte de donde es todo el ejercicio lo hace el operador, ¿sí? El terapeuta, y bueno, la forzada también, ya es con aparatos y demás. La técnica pasiva, manual o instrumental, ya cualquiera sea el caso, busca movilizar un segmento del cuerpo con fuerza independiente de las unidades neuromusculares del paciente. Es importante la participación del paciente, la participación y la colaboración, ¿sí? Tiene que ayudar para poder realizar. Bueno, uno les va a explicar, bueno, vamos a hacer cierto movimiento, lo va a acompañar en el movimiento, eso es importante para que conozcan y aparte para que sepan, ojalá no les pase, pero si algún día tienen que realizar algún tipo de estas rehabilitaciones, saber de qué manera, ¿sí? Cuando necesitan ayuda es importante pedirlo también. Puede ser manual, por acción de gravedad o mecánica, bueno, esto tiene que ver con el tipo de terapia, ¿sí? De movimientos, de ejercicios que les indiquen hacer. Vieron que acá está trabajando el operador y la paciente, ¿sí? Donde necesita la colaboración del paciente. Acá no veo esta imagen, no veo nada. Pero bueno, ahí lo está ayudando, le está ayudando la rotación, el movimiento. Eh, lo que hay que tener en cuenta son los efectos sobre la articulación, los músculos, la circulación, ¿sí? Hablamos de articulación, y los psicológicos. Y las indicaciones y contraindicaciones. Bueno, hago cierto movimiento, ¿sí? De manera pasiva, ustedes van a hacer movimiento de manera voluntaria, y tienen que saber si hago mal este movimiento, qué contraindicaciones puede tener, ¿sí? Ah, mira, estaba confundida. En cambio, en el cine, ay, Dios, voy a tener todo el invierno, está tos horrible. Eh, acá. La cinesioterapia activa, el paciente realiza el acto voluntariamente, ya sea ayudado por el operador, con oposición resistida o libre. Entonces, de manera activa la va a realizar solo el paciente, ¿sí? Exige un proceso mental, consciente y voluntario. Le va a indicar el terapeuta, bueno, vas a hacer estos movimientos, ¿sí? Entonces, lo va a indicar, pero lo va a hacer de manera consciente y voluntariamente. Y de manera forzada, las movilizaciones forzadas de manera manual o mecánica. Ya el operador, ¿sí? Va a realizar toda la maniobra. ¿Por qué? Porque el paciente está limitado a hacer todo, ¿sí?
bueno, pacientes que presentan rigidez muscular o de partes blandas, ¿sí? Manipulaciones o tracciones. Tracciones son algo que necesita mantener una elasticidad, ¿sí? Por ejemplo, hay tracciones esqueléticas, ¿sí? Que se usan cuando tienen una fractura en alguna extremidad, donde hasta que se realiza la cirugía se mantiene la pierna con peso estirada, ¿sí? Es sumamente, bueno, doloroso, pero lo que se intenta es que no se entumezcan esos músculos. Porque, ¿qué pasa? Vieron ustedes en alguna fractura, no sé si conocen algún caso, pero hay lugares o hay personas, ¿no? Que no se hace como corresponde la rehabilitación o la inmovilización. Por eso es tan importante la inmovilización en el tiempo adecuado, ¿sí? Cuando hay una fractura donde no se corrige como corresponde, se sacan el yeso antes, bueno, esto pasa mucho. En el hospital lo veo muy seguido y queda una deformidad y una pérdida de movilidad. En el hospital yo lo veo muy seguido porque vienen con complicaciones o otro trauma en la misma zona, o sea, otro golpe en la misma zona, y uno ve una deformidad, ve una postura diferente o una movilidad más reducida. Entonces quiere decir que si anteriormente tuvo una lesión y no hizo el tratamiento como corresponde, mucha gente se saca, por ejemplo, la inmovilización, el yeso, la célula antes de tiempo porque quiere retomar una vida normal, le molesta, le da calor, le pican. Bueno, la consecuencia de esto es la deformidad, ¿sí? La pérdida de movilidad de la zona y es condicionante porque eso ya no se vuelve a corregir, ¿sí? Por eso hago tanto hincapié en esto, ¿sí? El tratamiento, hacerlo como corresponde, sin apurarlo, en el tiempo que sea necesario darle, ¿sí? A esa lesión. Y después, bueno, hacer todo el tratamiento terapéutico de rehabilitación posterior, ¿no? En tiempo y forma. No hay que apurar nada, porque esto trae limitaciones posteriormente, a futuro, ¿no? Bueno, la tracción, eso es lo que decía, manipulación con tracciones, estos son estiramientos, y algo que te mantenga estirado. Si vos tenés una extremidad, una pierna, ¿no? Cuando hablo de extremidades, hablo, generalmente se nombra extremidades superiores, brazos, extremidades inferiores, piernas, que vamos a ver mucho de esto. Y las tracciones para elongación tienen que ver también con esto, ¿sí? Mantener ese músculo, esa extremidad estirada para que tenga una alineación y no se entumezca, así no se contraiga y que después lo que deje limitada con alguna función. Vamos a tener en cuenta, obviamente, las características individuales de la persona, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Indicaciones y contraindicaciones de cada técnica. Vamos a saber, le hacemos esta técnica, ¿por qué no? Bueno, una aceptación individual, que el paciente acepte lo indicado, ¿sí? Digo paciente como persona, jugador de fútbol, en general, ¿no? La colaboración, ¿sí? La experiencia de quien lo realice, bueno, entre otras cuestiones que hay que tener en cuenta. A ver, a ver esto, un segundo, lo voy a correr acá, bueno. Bueno, volviendo, cinesioterapia, pasiva, activa y forzada, las distintas técnicas que se hacen, ¿sí? Y cuando es pasiva, cuando es activa y cuando es forzada. Limpio y conciso. Después, ejercicios terapéuticos. Bueno, no sé por qué cambié color. Bueno, los ejercicios terapéuticos son un conjunto de métodos que utiliza el movimiento corporal para corregir un deterioro, mejorar la función musculoesquelética, mantener un estado de bienestar, ¿sí? ¿Por qué hacemos estos ejercicios? ¿Sí? Obviamente para mantener el movimiento, es lo que veníamos hablando. Son una forma de tratamiento fundamental para la medicina física, ¿sí? Para lo que es clínico, lo que es lo que vemos nosotros. La rehabilitación es la forma más antigua de tratamiento con encéfalo. Es lo mismo que veníamos hablando, ¿sí? Lesión, posterior rehabilitación. Es eso. Las acciones fisiológicas que ocurre cuando nosotros realizamos una rehabilitación. ¿Qué va a pasar? Va a mejorar la circulación, va a aumentar el volumen muscular, ¿sí? Vamos a realizar la combustión del glucógeno, bueno, esto va a estimular todo el movimiento electrolítico en el organismo, favorece la potencia muscular, ¿sí? Estos son los ejercicios que va a realizar el paciente por sus medios, ¿sí? Distensión de estructuras fibrosas, ejercicios pasivos, bueno, estas son distintas técnicas de qué se logra con la técnica de los ejercicios de la cinesioterapia activa y pasiva, y va a estimular los nervios periféricos, ¿sí? Importantísimo. Cuando nosotros tenemos una inmovilidad por mucho tiempo, nuestros nervios periféricos, ¿sí? Que es lo que hace que uno tenga la movilidad, ¿sí? Va a estar pausado. Entonces, con todos estos tipos de ejercicios vamos a empezar obviamente con ejercicios pasivos o con ejercicios que el paciente no va a realizar, pero después va a ir cambiando hasta rehabilitarse completamente, poder realizar los ejercicios activos por sus medios, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Según la participación, bueno, esto es lo que vimos, activos y pasivos, ¿sí? Ejercicios pasivos dijimos que son las técnicas que utiliza el paciente, ¿sí? El paciente que se está rehabilitando, bueno, destinadas a tratar consecuencias de enfermedades, síntomas bueno, particulares por algún tipo de lesión. Acá el paciente no realiza ningún tipo de movimiento voluntario, sino un movimiento comunicado por la fuerza externa, ¿sí? Acá puede haber un poquito de colaboración o no del paciente o no. Vieron que había tipos de aparatología o manual que necesita sí o sí la colaboración del paciente o no. Como objetivo, lo que vamos a ¿para qué sirve todo esto? Para prevenir la aparición de deformidades, lo que yo les decía de que eh, de provocar o prevenir, no sé si se puede prevenir la aparición de deformidades, ¿sí? Evitar rigidez, posiciones viciosas quiere decir cuando uno se queda en una posición por entumecimiento, ¿sí? Hay personas, generalmente cuando, les comenté el caso de los adultos mayores, cuando tienen una fractura de cadera, después se quedan en una posición que es muy difícil sacarla de eso, ¿sí? Generalmente quedan con alguna extremidad flexionada y uno quiere estirársela para que vuelvan a recuperar la movilidad, imposible, porque tiene esa posición viciosa, muchas veces también por dolor, una persona con un dolor crónico, ¿sí? Cuando uno tiene algo abdominal o de cara anterior de tórax o abdominal crónico, no importa la patología, tiende a encorvarse, ¿sí? Porque tratas de hacer, de duela menos, ¿sí? Eso muchas veces en los adultos muy mayores se torna, o pacientes que están en hogares, en lugares, se torna en una posición viciosa. Y esto cómo se corrige es durante, ¿sí? Durante la lesión o el motivo que sea que tenga o algo patológico, es estimular el movimiento. Siempre es fundamental durante, bueno, dentro de las limitaciones que tenga, obviamente, una persona que tenga una fractura de cadera no va a tirar la pierna porque le va a desalinear la cadera y va a afectar la ambulación.
Pero digo, mientras se pueda, es tratar de movilizarlo, ¿sí? Es muy importante la rotación del cuerpo, ¿sí? En alguien postrado, que no viene al caso con esto, pero bueno, es un ejemplo. Eh, la rotación y el movimiento en la articulación, así sea una pavada, ¿no? Uno dice, bueno, no sé, estoy limitado, no puedo caminar, tengo una bota o, no sé, un yeso en la pierna. Bueno, pero en la parte superior lo podés trabajar. Entonces, movimientos dentro de lo que se pueda. Lo que no vas a trabajar, obviamente, es la extremidad que está lesionada, pero lo demás sí. Bueno, importante también mejorar la nutrición muscular, favorecer la circulación sanguínea y linfática, preparar el músculo para un mejor trabajo activo, ¿sí? Vamos a trabajarlo para que después pueda hacer su actividad por sus medios, mantener la movilidad articular y restablecer la misma en las articulaciones que presentan alguna limitación. Eh, Mantener la movilidad articular, sí, es el objetivo fundamental articular y evitar la deformidad, importante. Estimular psíquicamente o psicológicamente al paciente incapaz de realizar un movimiento por sí mismo. Sí, hay que estimular porque obviamente una persona limitada y ve que no puede y está sumamente limitado en la parte psicológica, que ustedes tienen una materia que es psicología, pero es muy importante para la recuperación física. Sí, o sí, es un trabajo en conjunto. Todo lo que tenga que ver con lo fisiológico, con lo clínico, y más relacionado al fútbol, que hay un factor emocional sumamente involucrado, ¿sí? Porque, bueno, su trabajo demanda de una exigencia física, obviamente por el alto rendimiento que tienen, pero psicológica también, ¿sí? Ya que, como hablamos en un principio, cuando arrancamos este año con esta cursada, un factor psicológico y social es sumamente importante. ¿Puedo hacer una consulta? Nada, perfecto. Yo quiero creer que entienden todo lo que... a veces me voy, entiendo, y les pido consideración porque, bueno, yo estoy muy enfocada en lo clínico, en lo que es emergencia, a veces me voy a un extremo de algo, no sé, una contracción muscular a una, no sé, fractura expuesta, o sea, así soy súper extremista, pero bueno, para que vean, para que entiendan, conozcan otras cosas también, que no sé si lo usarán en el campo de fuego, difícil, pero bueno, lo van a saber y se van a acordar algún día cuando escuchen algo relacionado, ah, sí, una vez escuché, bueno, eso es importante. Todo conocimiento enriquece y no ocupa lugar, así que todo suma. Siempre digo, yo ahora estoy mirando un montón de cosas relacionadas al fútbol, ahora estamos con esta previa del mundial, y bueno, y acá en mi casa vivo con dos varones, así que estoy sumamente ligada a todo lo que es el fútbol. Pero bueno, últimamente vengo muy enfocada en entender y esas cosas, porque bueno, mi hijo es muy fanático. Creo que el único libro en su vida que leyó por gusto propio y no por obligación es un libro que se llama Mundial, Historia de los Mundiales, algo así. Ahora me pidió más, así que un adolescente sumamente interesado en el fútbol, en los mundiales, así que estoy aprendiendo un montón. Yo también. Bueno, no, voy a contar veces. Bueno, indicaciones, como terapéutica previa a otros tipos de inmunizaciones. En las parálisis flácidas, cuando se indica, ¿no? Cuando se indica este tratamiento, no importa cuál sea, para rehabilitar a una persona, ¿sí? En contracturas de origen central, su efecto relajante, o sea, puede ser terapéutico, puede ser también para relajar, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene un latigazo así cervical, no sé, puede ser por un accidente auto contra algo, por un choque, o sea, algún impacto donde genere que nuestro eje, ¿sí? Nuestro eje eh, cervical, en este caso, genera un impacto fuerte y rápido, podemos tener esto que le llaman el latigazo. Bueno, esto necesita, se hace una contracción. En ese momento uno tiene una contracción cervical, ¿sí? Por el fuerte impacto, el golpe y el movimiento rápido. Entonces, ¿qué pasa? Eso necesita relajarse, ¿sí? Porque es algo como que es una rectificación cervical. A mí me pasó, por ejemplo, de tener, también, producto de un choque contra un poste. Me pasó que tuve un accidente, entonces no fue nada grave, no me lastimé, pero sí tuve un dolor cervical en el momento. Al otro día no podía mover la cabeza para ningún lado y tenía los músculos que yo asocié que eran por los nervios de latigazo, obviamente, porque sabía que me iba a pasar. Dije, bueno, analgésico, antiinflamatorio. No, tuve que ir a kinesiología, 15 sesiones de kinesiología, me ponían piedras, me hacían masajes, porque hice una rectificación cervical. O sea, mi cervical tiene, vieron que la columna tiene una curvatura, ¿sí? Cada curvatura tiene el porqué de eso. Obviamente, si esta parte de la cervical no está recta, todo nuestro cuerpo se va a acomodar de distinta manera, ¿no? Los movimientos de las extremidades superiores relacionados a la cervical y a los músculos que quedan entumecidos, los músculos, ¿sí? De esta zona quedan entumecidos y contraídos, entonces hacen que la cervical estira y hace que la cervical se rectifique, se quede recta. Sumamente doloroso, pérdida de estabilidad, mareos, hasta náuseas. Díganme por qué, porque está todo relacionado con el oído, ¿no? Pero es terrible esto lo que pasa. Entonces, ¿qué se hace? Kinesiología, ¿sí? A mí me habían dado, me acuerdo, en masajes, pusieron piedras, me ponían una lámpara de calor, y eso hacía que mis músculos se relajen. Y a poco, es más, tuve que usar collar Filadelfia. ¿Vieron el collar ese que se ponen así que usamos en los politraumas, en los accidentes? Se usa un collar donde mantiene la postura para tener, bueno, 15 días con eso. Terrible. Pero era la única manera de que mi cervical se vuelva a la posición correcta. Después de eso, sí, quedé con un tipo de dolor y movilidad. No digo que no la recuperé tampoco, hice mucho porque no fui más a hacer nada. Recién ahora estoy haciendo yoga, stretching y demás, pero bueno, la movilidad es muy importante el tratarla, ¿sí? En ese caso fue por algo traumatológico, sí, por algo, un trauma, por un golpe. Pero, ¿por qué digo esto? Ah, porque tiene que ver, se quería contar esto, sí, de que era producto de una contracción, ¿sí? Necesitaba técnicas que produzcan una relajación. Entonces me hacían ese tipo de terapia. Es más, una vez les cuento que me colocaron ventosas. ¿Saben lo que son las ventosas? Sí, profe, ¿no es el que se aplica como calor? No, o sea, que son como unos frasquitos. Por eso no es que se lo te mandan el bordecito y se le aplica en la espalda y te queda como una marquita que es como a succión. Ay, es terrible. Sí, le ponen ese calor y te lo aplican y te queda al vacío, como que absorbe la piel y te quedan unos hematomas que parecen, a mí, yo no sé si me hicieron muy fuerte o qué, no le dio mucho calor, pero me quedaron unos hematomas en toda la espalda, pero parecía golpeada, te juro. Pero es lo que hace que, ¿qué pasa? Al absorber ese calor, al tener calor, absorbe y los músculos se relajan. Claro, yo sé que era
un gato enojado, ¿viste? Es como una bola de nervios. Pero a mí me dijeron, no haga más de eso que ahora me duelen los hematomas, porque literal era un moretón, parecía un golpe. Bueno, me pusieron otras cosas, pero imagino que ahí es necesario para cierto tipo de tratamiento. Después, bueno, bueno, también como una actividad terapéutica preventiva, ¿sí? En afecciones traumatológicas y ortopédicas, en procesos vasculares periféricos y respiratorios. Esto es de acuerdo, ¿no?, al tipo de lesión que tenga, hablando de lo vascular, ¿sí? De lo cardíaco, ¿sí? Porque bueno, ahora nosotros estamos hablando propiamente de una lesión muscular y ósea, pero bueno, hay tratamientos y rehabilitación para un montón de tipos de lesión, ¿sí? Puede ser una lesión vascular y demás. Voy a atrasar mucho si pueden recargar el mate. Contraindicaciones, ¿cuándo no se hace eh, tratamiento de rehabilitación? En procesos inflamatorios o infecciosos agudos, ¿sí? Cuando está pasando algo ahora, si tenés un proceso inflamatorio, no sé, tuviste una lesión hoy mismo no vas a hacer, o infeccioso, alguna infección, un agente patógeno que está afectando nuestro sistema, no está indicado, ¿sí? Va a ser posterior cuando ya se curó el paciente, ¿sí? Fracturas en periodo de consolidación, ¿sí? Cuando esté inmovilizado, cuando hay ya sea inmovilizado por yeso o cualquier tipo de inmovilización, ¿sí? Por eso dice en periodo de consolidación, todavía el hueso está trabajando para soldarse, entonces en ese caso no va a haber rehabilitación. Eh, bueno, osteotomía o artrodesis, articulaciones muy dolorosas, esto es patológico, ¿sí? Es un diagnóstico. Articulaciones muy dolorosas, cuando duele, ¿sí? No vamos a trabajar esa zona, porque no tiene que doler. El proceso de rehabilitación no tiene que ser doloroso. ¿Va a ser molesto? Sí, pero doloroso no tiene que ser nunca, porque no va a trabajar de la misma manera. O sea, uno no puede realizar una actividad si te está doliendo, ¿sí? Porque no vas a tener los resultados que querés y es contraproducente para la rehabilitación del paciente, ¿sí? Bueno, derrames articulares, rigidez articular postraumática, esto es lo que yo les decía, que quedé dura por un trauma, ¿sí? Después de un trauma. Yo tuve un tiempo bueno, por eso le dije, me collar Filadelfia y después hice la rehabilitación. Posterior a eso, cuando ya no corría ningún riesgo de que me fracture la columna, ya pude hacer la rehabilitación, pero sí es una rigidez articular postraumática, muchas veces está contraindicado. Hiperlaxitud, sí, se estira demasiado la articulación con excepción de parálisis flácidas, anquiolosis establecida, otro tipo de patología, tumores en zona de tratamiento. Esto no, chicos, es importante que sepan esto, cuando hay algún tipo de tumor, no se toca, no se estimula de ninguna manera. No sé, hay tumorcitos, por ejemplo, que uno no, cuando tiene conocimiento, porque por eso siempre cuando te hacen una entrevista, cuando tienes algún tipo de tumor, algún tipo cuando te preguntan los antecedentes, bueno, en ese caso no se hace ningún tipo de tratamiento en la zona, ¿sí? No se estimula porque ese agente tumoral está provocando un proceso en nuestro organismo que podemos estimularlo o sea, podemos hacer que se estimule y pueda complicar su cuadro de base, que es este. Eso no lo vamos a tocar ni nada. Obviamente va a trabajar la parte clínica para ver, ¿no? No debe realizarse en articulaciones del codo ni pequeñas articulaciones en los dedos. Todo tiene que ver, igual por las pequeñas articulaciones, porque puede producir algún tipo de lesión más severa, ¿sí? Esto es todo lo relacionado a lo que son contraindicaciones. Bueno, nada, y ya los dejo. Movilización pasiva, ¿sí? Acá vamos a ir viendo distintos tipos de tratamiento, de ejercicio, ¿sí? Más o menos, para saber un poco lo que es, de qué se trata todo esto, lo que son rehabilitaciones, y ahora vamos a ver ejercicios más relacionados a lo que son las lesiones deportivas. Déjenme anotar esto, un segundo. Em, Bien. ¿Qué pasa? Movilización compromete a una sola articulación, suele realizarse en un solo plano de movimiento. Se emplea una fuerza, y bueno, lo que nos interesa saber es cuánto tipo de movilización hay, ¿no? Y qué técnica realiza cada uno. Pero bueno, se emplea una fuerza pequeña que consigue mantener la movilidad articular, aunque no suele aumentar la amplitud del movimiento. Porque obviamente este a poco. Acá van a ver que tiene algún tipo de dispositivo donde lo que aparenta que está realizando actividad con el hombro, ¿sí? Movimientos articulares. Seguramente habrá tenido alguna lesión, ¿sí? Ya sea una luxación o una cirugía en la parte del hombro, en la extremidad superior. Entonces está realizando movimientos, ¿sí? Consta de 4 tiempos: inicio del movimiento, mantenimiento, retorno y reposo. Siempre va a haber esta rutina, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no podemos decirle, bueno, realizar este movimiento y mantenerlo durante mucho tiempo. No, bueno, todo depende de la lesión del paciente y de lo que se le puede dar y lo que le podemos exigir, ¿no? De lo que le pueden exigir los terapeutas. Los 3 primeros tiempos son iguales, mientras que en el último se suma los 3 anteriores. Bueno, es todo, lo que quiere decir esto es de que los movimientos que se van a realizar es todo progresivo, ¿sí? De acuerdo a la limitación y lo que queremos lograr. Por eso, muchas veces cuando uno va a algún tipo de rehabilitación o tratamiento, lo que nos pasa es decir, bueno, nada, viajé una hora y estuve 15 minutos. Bueno, sí, pero es normal porque no podemos exigirle más, ¿sí? No podemos exigirle más porque nos puede producir algunas limitaciones, ¿no? Déjenme un segundo de tener la presentación. Bueno, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que me quieran contar? ¿Alguno que haya tenido que hacer algún tipo de rehabilitación kinesiológica o de cualquier tipo? Yo, profe, por mi parte tuve unos 15 grados de tobillo y de vez en cuando me agarran problemas en la cervical. Entonces, bueno, nada, tengo que ir a aplicar calor y algunos ejercicios. Sí, 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 tal cual. Hay que hacerse el tiempito y hacerlo porque obviamente mejora un montón la calidad de vida, la movilidad, calma el dolor. Y sí, pasa que bueno, uno hasta que no está limitado muchas veces no para. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Igual ya son las 8, chicos. Ni siquiera los voy dejando para que puedan continuar con la próxima clase y descansar un ratito. Ustedes quedan con el mismo link, así que no se aburren más. Bueno, será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, y bueno, cuídense y hagan lo que digan médico. Buena semana, profe. Buena semana, chicos.